La gloria es tuya, Señor. Que así sea. Amén. Bien. Estoy muy feliz de estar de nuevo con ustedes, iglesia. Me alegra estar de vuelta. Mi esposa y yo, para los que no me conocen, soy Waylon. Y soy el pastor de aquí, o al menos eso creo, ya lo veremos. Hemos estado en un largo periodo de descanso y tiempo sabático y queremos darles las gracias. Nunca tuve dudas. Cuando me fui ese domingo de mayo, solo dije, Señor, confío en ti. Es tu pueblo y tu iglesia. Esta es tu iglesia. Y aleluya, amo saber y escuchar que hablando con personas estos pasados días me dicen, acabo de ser salvo. O me bauticé la semana pasada y pienso, gracias Señor porque tu gracia sigue presente. Amén. Y trabajando entre nosotros. Amén. Quiero agradecerles por su fidelidad al dar. Porque no se trata de una persona. Se trata de adorar a Dios con lo que Él nos ha dado, amén, a través del diezmo y la ofrenda. Y esta mañana me emociona mucho poder decir nuestra declaración de generosidad para declarar juntos lo que creemos. ¿Están todos listos? No se les olvidó, ¿verdad? Vamos. Bien, todos juntos, fantástico. Tenemos que esforzarnos un poco más al hacer esta parte. Está bien, solo acompáñenme. Vamos, díganlo conmigo, damos con alegría. Es nuestro acto de adoración y damos por obediencia, traemos a Dios lo que es de Él y damos generosamente. Somos bendecidos para ser una bendición. Si lo creen, digan amén. Amén. Quiero saludar a todos nuestros campus esta mañana. Me alegra que nos acompañen después de su tiempo de adoración y alabanza. Tómense un momento donde estén, giren y saluden a alguien a su lado. Denles la bienvenida a Zion City. Díganles que se ven muy bien esta mañana. Amén, 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 amén. Bueno, esta mañana estoy agradecido. Mi corazón está lleno de gratitud. Simplemente, también estoy muy agradecido con las personas que han liderado fielmente nuestra iglesia durante nuestras vacaciones, nuestro descanso. Son ellos, el personal, los pastores, el equipo de apoyo, la producción, el mantenimiento, todos. Y saben, pensé en esto, iba a hacerlo y perdónenme por no hacerlo. Literalmente iba a poner una gráfica con todos sus nombres, ¿saben? Y habría sido algo rápido. Y así sus nombres habrían sido reconocidos. Escuchen, debo decirles algo. Hay muchas cosas en esta iglesia por las que me dan crédito y que yo no las hago. Y hay muchas cosas por las que me culpan y que no hago. Hoy la realidad es esta. Por lo que estoy tan agradecido es por quienes ministraron fielmente semana tras semana. Pastores genuinos, hombres y mujeres que se esfuerzan y han hecho un trabajo fantástico. Nunca tuvimos preocupación alguna porque sabemos quiénes son las personas que Dios ha puesto aquí. Ese hubiera sido un buen momento para decir amén. Y si no los conocen, deberían conocerlos, deberían servir junto a ellos, deberían conectar con ellos. Tal vez no deberían quedarse sentados, sino convertirse en parte del cuerpo de Cristo que trabaja aquí. Algunos dicen, no me gusta este tipo, traigan al de la semana pasada, en fin. Esta mañana, si tienen sus Biblias, sáquenlas. Leeremos 2 pasajes. ¿Listos? ¿Tienen sus Biblias? Vamos, muéstrenmelas. Si las tienen, creemos en traer nuestras Biblias. Les diré por qué, si no tienen su Biblia, yo podría predicar cualquier cosa. Vamos, déjenme ver sus teléfonos. Si los usan para la Biblia, no si están en Facebook, así no quiero verlos. Creo que deben acostumbrarse a llevar su Biblia. Necesitamos la palabra de Dios en nuestra vida. Amén. Es pan espiritual para el hombre espiritual. Y creo que es importante que seamos personas con una cosmovisión bíblica, que amemos la palabra de Dios. Me encanta lo que David dice. Tu palabra es más dulce que la miel. Es más valiosa para mí que las riquezas. ¿Saben que no existía otro endulzante natural en los tiempos de David?
Así que cuando decía eso, no tenía sacarina, aspartame, sucrosa o lo que sea que ustedes tengan, stevia, lo que sea. No tenían todas estas opciones de cosas para usar. Era el único dulce, eso era todo lo que tenían. Y él dijo, es mejor que lo único que tengo. Tu palabra es más dulce para mí. Y escúchenme, debemos pues desarrollar el gusto por la palabra de Dios. Amén, estoy listo hoy. Escuchen, ha pasado algún tiempo, así que mejor sigan mi ritmo. Amén. Así que necesitamos desarrollar ese gusto. Si tienen sus Biblias, vayan a Lucas 4 en el versículo 18 y luego pasaremos a Hechos 11. Lucas 4 y luego a Hechos 11, dos porciones de la escritura que quiero compartir. Además, volveremos a lanzar The Green Room. Algunos de ustedes no saben qué es, pero es un podcast que hago los lunes por la mañana. Solo está en inglés. Van a ver un código QR en la pantalla en algunos momentos del mensaje. Pueden enviar ahí sus preguntas porque la escritura nos enseña que debemos convivir y razonar juntos. Yo me doy cuenta de que a veces hay dudas, especialmente para los que son nuevos en la iglesia y otros que han recibido malas enseñanzas. Y por eso tienen preguntas. Y por eso es una buena oportunidad. Mi meta es ayudarlos a familiarizarse con la palabra. No solo escuchar una palabra el domingo y seguir su camino, sino comenzar a practicar la palabra de Dios, ayudándolos a aclarar la palabra. En ese código QR pueden enviar sus preguntas. Mientras hablo del mensaje, escanea ese código QR para preguntar. Ahora te diré lo que no hago. No contesto argumentos. No me gusta tu chaqueta, me da igual. Ok, a mi esposa le gusta. Es lo único que me importa. ¿Me entiendes? Bromeo, pero no respondo a opiniones. No estamos aquí para argumentar sobre opiniones individuales. Si tienes preguntas, queremos crecer. Por cierto, escuchen. Es muy interesante que dentro de la cultura hebrea, la idea de tener preguntas sobre las escrituras era realmente lo que determinaba la conciencia que tenías o el entendimiento de las escrituras, no las respuestas. Vivimos en una cultura que exige tener respuestas. La Biblia nos enseña a tener preguntas y llevarlas ante Dios. Amén. Eso lo hacemos los lunes. Si estás interesado, puedes encontrarlo en nuestras redes. Lucas capítulo 4 y versículo 18. Si estás ahí, dime amén. Dice esto, es Jesús citando a Isaías. Este fue su mensaje inaugural dentro de la sinagoga. Ahora debes saber que en la sinagoga ellos lo invitaron como rabino para poder llegar y desenrollar los rollos y para predicar y leer las escrituras que edificarían y animarían a la gente. Esta no fue una elección de Jesús. Esto fue la liturgia planeada para ese día. Había un orden, simplemente seguían el orden señalado. Y así llegó al lugar y no hubo otra circunstancia ni casualidad al respecto. Fue simplemente, creo yo, la providencia de Dios. Y de repente Él desenrolla el rollo y lee de Isaías. Lucas lo narra y Jesús, Él dice esto. En Lucas 4 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Sabes, iglesia, que el Espíritu de Dios está en ti? Por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Habla de los pobres en espíritu. Puedes tener dinero y ser pobre espiritualmente. Amén. Conozco ricos arruinados espiritualmente. Y conozco pobres financieramente que son ricos espiritualmente. ¿Escuchas lo que digo? Jesús dice, buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos. ¿No te da alegría de que Jesús libere a los cautivos? Si tuviera más tiempo, caminaría por aquí y encontraré a algunos ex adictos a las drogas, a pornografía o a la comida. Amén. Sé que están aquí y que Jesús los liberó. Pablo dice, así eran algunos de ustedes. Dice que hay algunos en la iglesia que solían ser así. Dice a poner en libertad a los oprimidos, dar la vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Para pregonar, así dice, el año del favor del Señor.
El año del favor del Señor, yo creo que no es que Jesús esté hablando específicamente de un momento en el tiempo. Él está hablando de un nuevo comienzo. Porque lo que dice después de citar esta escritura es que enrolla el pergamino y le dice a la gente, este día, esta escritura, puedes creerlo, se cumplió hoy. Hoy estoy aquí. Jesús dice, he venido a traer libertad a los cautivos, he venido a poner en libertad a los oprimidos, he venido, escucha, observa, no lo pierdas. La mayoría de la iglesia no lo entiende, le tenemos miedo. He venido a declararles a ustedes que están viviendo bajo un cielo abierto y el favor de Dios. ¿Quién quiere el favor de Dios? Escucha, no lo obtienes porque lo quieres, lo alcanzas porque Él decidió dártelo. Escucha, has oído decir que el favor no es justo. Te diré por qué. Porque el favor no tiene nada que ver con lo que hiciste para merecerlo. El favor es el resultado de la buena voluntad de Dios hacia nosotros que hemos recibido a Jesucristo por fe. Amén. Los esclavos serán libres, la tierra rebosará de júbilo, habrá reposo y deudas canceladas. Vamos, ¿alguien tiene deudas que quiera cancelar? Buscan al gobierno para cancelar deudas. Jesús dice, cancelaré tu mayor deuda, tu pecado. He venido esta mañana claramente a declararles algo de lo que quizás no sean conscientes, pero que se volvió tan evidente para mí mientras estaba literalmente en un día de lectura de mi Biblia y devocional, simplemente pasando tiempo con el Señor. La gracia de Dios está sobre ti y para ti. Dile a tu vecino, la gracia de Dios está sobre ti. Vamos, mira a otro a quien quizás ni conoces, ¿verdad? Y dile, la gracia de Dios está sobre ti. He venido hoy, como lo ves, con mucha pasión. Hechos capítulo 11. Les leeré una historia. Es interesante que Lucas escriba ambos relatos. Lucas, quien es un médico gentil que se propuso escribir lo que él llama un relato más ordenado del ministerio de Jesús, se sienta a registrar esto. Lucas, quien es el segundo autor más grande de las Escrituras después de Pablo en términos de hombres que escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y en Hechos capítulo 11 hay una historia que se captura de un lugar llamado Antioquía. Antioquía es interesante. Abundaré en esto pronto, pero él ya ha escrito en el libro de Hechos sobre la ascensión de Jesús, el día de Pentecostés, la iglesia en Jerusalén, las asombrosas sanidades, la comunidad de creyentes, la persecución que venía, el primer mártir, Esteban, la conversión de Saulo, los gentiles, vamos, alguien diga amén, los gentiles entrando al cristianismo. Y narra sobre este lugar que me fascina tanto con el nombre de Antioquía. A lo largo de mi ministerio he estado fascinado por Antioquía. Hechos 11, 19. Si estás ahí, dímelo. Bien, los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban. Recuerda lo que dije, Esteban fue un mártir. Llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, 3 lugares cercanos, no lejos, y están huyendo por sus vidas. Quiero que entiendas eso. Este no es un momento de todo es genial. La gente se va y lo dejan todo, sus familias y posesiones, porque pusieron su fe en Jesús. Están siendo perseguidos principalmente por el liderazgo judío, y así que están huyendo literalmente por sus vidas. Hablaban la palabra de Dios solo a judíos. Parece extraño, pero ellos creen que esto nuevo no era nuevo. Creen que Jesús cumplió las Escrituras, y así intentaban enseñar al pueblo judío que Jesús es, de hecho, el Mesías que ellos han estado esperando. Y por supuesto, como enseña la Escritura, ellos fueron primero. Incluso los apóstoles lo hicieron. Fueron primero al pueblo judío, y luego de dar su testimonio ante el pueblo judío, lo harían después con los gentiles. ¿Me siguen? Y es que no estaban realmente seguros de si los gentiles estaban incluidos todavía. Y por Cornelio cambió todo. Con la venida del Espíritu Santo, su familia llegó a Cristo, fue llena del Espíritu y transformada.
Aún así, siguen hablando solo a los judíos. Pero había entre ellos gente de Chipre y Cirene que al llegar a Antioquía comenzaron a hablar también a los de habla griega, a los helenitas, no judíos que hablan griego, o sea, gentiles. Predicaron a los gentiles del Señor Jesús. Mira, la mano del Señor estaba con ellos. Te digo algo, a veces solo abre la boca. A veces solo necesitas abrir tu boca, vamos. Es mejor de lo que esperas. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó. Aquí tienes a los gentiles. La noticia de esto llegó a la iglesia en Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Es interesante, ¿por qué? Porque cualquier otro tipo de movimiento de Dios, por así decirlo, cualquier punto en la narrativa se originó, por así decirlo, desde Judea, el campo. Quizás hacia Jerusalén, hacia un complejo urbano, pero todo se originó de esta comisión apostólica, como yo la llamo. Todo vino de los apóstoles trabajando esto, pero de repente hay esta cosa sucediendo en Antioquía que nadie realmente sabía qué era. Hay gente que huyó por la persecución y predicó a los judíos que seguían a Jesús, pero otros estaban como, simplemente dijeron, oye, ¿por qué no? Vamos a los gentiles. He oído que los gentiles están incluidos, o quizás no, pero predicaban a Jesús a quien les escuchara, y de repente los gentiles vienen a Cristo y la iglesia crece y florece. Y si lees sobre esto, había profetas y maestros, era una iglesia en ascenso. De hecho, enviaron una ofrenda a Jerusalén. Pero esta no fue una comisión apostólica de la iglesia en Jerusalén. Simplemente sucedió. Algunos preguntan, ¿por qué? Les diré, por la gracia de Dios. Me entenderán en un minuto. La gracia de Dios. Alguien diga la gracia de Dios. Dios eligió un lugar. Dios eligió un lugar. Dios eligió a algunas personas. No es coincidencia. Dios elige un lugar y dice, voy a derramar mi espíritu sobre este lugar. Voy a derramar mi espíritu. Voy a enviar mi gracia, mi acción y buena voluntad hacia estas personas. Mira esto. Esto está bueno. Continúa y dice, un gran número creyó y se convirtió. El informe llegó. ¿Y qué hicieron? Enviaron a Bernabé, el hijo de consolación, porque todos lo amaban. Vamos, alguien. Todos aman a quien anima. Nadie me quiere. Quizás deberías animar a otros. La escritura dice, si quieres un amigo, sé amigable. Esa iglesia no es amigable. Quizás tú no lo eres. Me canso de gente que dice que la iglesia no es amigable. Hablemos de cuán amigable eres. La escritura lo dice, si quieres un amigo, sé amigable. Si quieres aliento, siembra y cosecha. Si quieres aliento, Bernabé es un alentador. Tengo que ir, debo continuar. Cuando llega, esta es la clave. Enviaron a Bernabé a Antioquía. Versículo 23, todo está aquí. Leeré el resto, pero aquí está la clave. Al llegar, vio las evidencias de la gracia de Dios. Iglesia, cuando leí eso, explotó en mi espíritu y pensé, Señor, he orado por Zion City, que sea una iglesia de Antioquía desde que soy pastor aquí. Y si no entiendes eso, estudia Antioquía. He orado, he tenido palabras proféticas. Esta es una iglesia de Antioquía y mucha gente no entiende eso, pero si lo lees, lo entenderás. Si lo estudias, el que tenga oídos, que oiga. Y oré eso y de repente, cuando leí esa frase, él vio la gracia de Dios. Vio las evidencias. Continúa. Dice, se alegró y los exhortó, los animó. ¿A qué? A permanecer fieles al Señor con propósito firme, pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y fe. Un gran número de personas aceptó al Señor. La idea es ser multiplicado en la fe. Y muchos fueron añadidos al Señor. Vemos gente en el altar cada semana aquí y en cada campus. No es predicar bien, es por la gracia de Dios. Vemos gente bautizarse cada semana. Escúchenme, miren, algunos de ustedes, sí, algunos. He estado orando por ustedes para que Dios abra sus ojos a la revelación de su gracia, no solo en la iglesia, sino en su vida.
Porque han nombrando cosas, han estado minimizando las cosas y han estado reduciendo todo a las obras e ideas del hombre y lo han hecho por su propia cuenta. Y es simplemente la gracia de Dios obrando. No porque lo merezcamos, no porque lo hayamos ganado, no porque seamos más inteligentes, no porque seamos mejores. Es simplemente la gracia de Dios. Vemos a las personas acercarse a las aguas del bautismo y pensamos, oh, qué bueno, pues eso, escuchen, es la gracia de Dios. Cuando vemos gente en una reunión de oración, es la gracia de Dios. Cuando vemos gente transformada, libres de adicciones, es la gracia de Dios. Él vio la gracia, vio evidencias. Él no llegó diciendo, oh, están predicando bien, hay un gran grupo de adoración, buena música, hay esto y lo otro. No, no, él no dijo nada de eso, había evidencias. Fue la gracia de Dios lo que él vio. Y así, mucha gente está aceptando al Señor. Así que Bernabé fue a Tarso y buscó a su amigo. Saulo Pablo, al ver la gracia de Dios, fue a Tarso en busca de su amigo Saulo y le dijo, quiero que vuelvas. Y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Miren, cuando vemos la gracia de Dios, renunciamos a todo para ser parte de ella. Cuando vemos la gracia de Dios, no hay nada más que se compare a la gracia de Dios obrando. Voy a explicarlo un poco. Cuando lo encontró, pasaron un año entero reuniéndose con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y fue en Antioquía donde los discípulos fueron llamados por primera vez cristianos. Pero antes de que se emocionen con esa idea, en realidad era un término de jerga negativo. Era un término politizado en realidad. Ah, eres uno de esos. Pequeños cristianos, pequeño Cristo. Son la gente del pequeño Jesús. Literalmente. No fue un término que ellos decidieron. No decían, somos los pequeños cristianos. No, no, no. En realidad era un término despectivo de la cultura que los rodeaba. Como, eres uno de ellos. Significaba algo en esos días. Significaba que eran personas que adoraban y obedecían a Jesús. Por desgracia, en nuestra cultura, el término cristiano se ha convertido en algo distinto. Puedes hacer lo que quieras y ser cristiano. Puedo ser cristiano, completa el blanco. Y la verdad es esta, lo que los identificaba como cristianos no era que pertenecieran a una iglesia o que tuvieran la herencia de una familia o la fe de una familia. Lo que los identificaba como cristianos en este lugar, conocidos por primera vez como cristianos en Antioquía, era el hecho de que adoraban a Jesús, adoraban a Dios, el Dios de la Biblia, y lo obedecían. Y basándose en esos criterios, fueron calumniados al llamarlos cristianos. Amén. Hoy quiero hablar por unos momentos, si Dios lo permite, sobre su sublime gracia. ¿Están listos? Deseo que lo estén. Quiero decirles lo primero, y es esto. Ninguna cantidad de oscuridad puede cancelar la gracia de Dios. No hay cantidad de persecución, no hay cantidad de argumentos, no hay cantidad de distracción, no hay cantidad de pecado que pueda cancelar la gracia de Dios en su vida. Me encanta que la Biblia nos dé ejemplos en que la iglesia y la gracia de Dios están presentes en una sociedad muy oscura y distante de Dios. Antioquía era una ciudad cosmopolita, era Las Vegas de aquel tiempo. Era una ciudad grande de 250 a 500 mil habitantes, la tercera del Imperio Romano. Estaba llena, como pueden imaginar, llena de todo tipo de cultos y creyentes hedonistas. En realidad era conocida en los escritos romanos como un lugar conocido por su laxitud moral. Así que no estamos hablando de Jerusalén, donde hay una singularidad y una fuerte influencia del judaísmo y ahora incluso del cristianismo. No, esto es pluralismo. Esto es muy parecido al mundo en el que vivimos. Es una encrucijada para personas, para bienes materiales, religión, muchas ideas, promiscuidad, para perversión. Todo eso sucediendo en Antioquía. Y este es el lugar donde Dios decide derramar su gracia. Este es el lugar donde Bernabé dice, en la oscuridad veo la gracia de Dios. Entonces, ¿qué es la gracia de Dios? Bueno, me alegra que se lo pregunten. La gracia de Dios es realmente la actividad de la buena voluntad de Dios. Es el favor inmerecido. Es una recompensa si así lo recibes.
Es mostrar bondad absoluta. Es la salvación o habilidad sobrenatural. Sí, la palabra gracia es muy amplia en su interpretación y su definición, pero les digo esto, la clave es la piedra angular en la creencia del seguidor de Jesús. Puedo decir que ninguna otra religión tiene un concepto como la gracia. ¿Qué diferencia al cristianismo? Se los diré claramente, la gracia. Hay más cosas. No, porque incluso lo que creen que son otras cosas es la gracia de Dios. Tenemos un Salvador que murió por nosotros. Eso es diferente. Tienes razón, es la gracia. Fuiste salvo. Tu salvación es un regalo de gracia a través de la fe en Jesucristo. No hay otra religión en el planeta que tenga la idea de que Dios te favorece inmerecidamente, que Dios te bendice, que Dios actúa en tu vida, que Dios es amable contigo. Escuchen. Creo que algunos no escucharon esto porque estarían más emocionados si creyeran que la gracia de Dios está sobre ustedes y que ninguna oscuridad o ningún problema ni carencia podría extinguir la gracia de Dios. Verán, hay quienes dicen, pastor, si tengo la gracia de Dios, entonces, ¿por qué la vida es tan difícil? Les digo algo, porque viven en este mundo. Y no son del mundo. Están en él, pero no son de él. En la gracia de Dios no hay oscuridad, no hay diagnóstico, ni hay enfermedad. Vamos, alguien. Ningún problema en su vida erradica la gracia. No hay espíritu mentiroso que aparezca y los atormente con ansiedad y depresión que eclipse la gracia de Dios en su vida. Estoy aquí para enfocar tu atención de nuevo en la gracia de Dios. Porque muchos en esta sala, he orado por ello toda la semana. Hay muchos aquí que están más enfocados en la obra del enemigo que en la gracia de Dios en su vida. Le dan más energía, más tiempo, más preocupación, más atención a las cosas del diablo que a la gracia de Dios que trabaja activamente en su vida. Y piensan que hacen cosas para protegerse. Puedo decirles, es la gracia de Dios la que los protegerá. Es la gracia de Dios la que los sostiene. Si Dios puede tomar a un pequeño grupo en un lugar como Antioquía y levantar un gran movimiento que se convierte en el lugar al que Pablo y Bernabé son enviados para su viaje misionero, créanme, Dios puede mantenerte en cada situación a través de su gracia. Verán, fue persecución, no fue solo un buen tiempo, fue persecución. Les diré que la mayor parte de lo que llamamos persecución en la iglesia americana no es persecución. Hay diferencias entre la violencia real y que alguien hiera tus sentimientos. No digo que no pase. Puedes decirme, oh, a nosotros, pastor, nos persiguen. No, solo hirieron tus sentimientos, supérenlo. Y la realidad fue esta, que la persecución llevó a estos creyentes de Jerusalén y de otros lugares a Antioquía. Pero esa persecución no los separó de la gracia de Dios. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué pasa si lo que estás pasando y el contratiempo que enfrentas es en realidad una preparación para que la gracia de Dios aparezca? ¿Qué pasa si en la batalla Dios te dice, hijo, te pruebo, te edifico, te disciplino y te fortalezco? Soy yo y es todo por mi gracia. Mi gracia actúa en tu vida. Y si no se rinden, no retroceden, no renuncian y no se sientan a quejarse, sino que confían en mí y ponen sus ojos en mi gracia y dicen, Señor, tu gracia es suficiente, Dios. Te he pedido, Dios, que quites esta situación como Pablo en Corintios. Y él dice, no la quitaré. Les doy la gracia para pasarla porque construyo algo en ustedes. Estoy madurando algo en ustedes. Estoy cultivando algo adentro. Muchos habrían pensado que la persecución era el final, pero en realidad era solo el comienzo. ¿Era la gracia de Dios liberada? Amamos escrituras como Romanos 8:28. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Para los llamados a Corintios, amamos esa escritura. Está bien, pueden amarla. Algunos piensan, Él nos preparará, amén. ¿Saben algo? ¿Por qué tenemos esta palabra? Porque las cosas no van a ir bien. ¿Qué sentido tendría si todo fuera bien? ¿Por qué darnos Romanos 8?
para recordarles que habrá momentos en que las cosas no irán tan bien, pero saldrán bien. Mi gracia les basta. Le ruego a Dios que escuchen esto. Bueno, es en medio de la dificultad que la gracia de Dios es suficiente. Mira, cuando Dios se dispone a liberar su buena voluntad, no hay circunstancia, no hay persecución. ¿Cuál es la batalla? ¿Cuál es tu montaña? Vamos, piénsalo. No tengo que darles muchos ejemplos porque todos tenemos. Muchos piensan en algún hijo descarriado. Su hijo, no el de otro, ¿verdad? Algunos piensan en el trabajo que perdieron. Están pensando en su matrimonio, están pensando en su hogar, están pensando en sus finanzas, están pensando en su lucha interna de ansiedad y depresión, están pensando en todo, lo tienen en su mente. Y si en lugar de enfocarse en eso, ¿qué tal si comienzan a enfocarse en la gracia de Dios que es suficiente? Bueno, ¿quién se preocupará por eso si yo no lo hago? Precisamente a menudo si escuchas la preocupación es como escuchar una profecía demoníaca sobre tu vida. Escucha, Dios tiene una profecía para tu vida. Dios tiene una palabra para ti. No creas ni por un segundo que el enemigo, que imita todo lo que Dios hace y lo corrompe, no intenta lo mismo para distraerte, destruirte y lograr que te rindas, para llevarte al aislamiento, para que te alejes de Dios. Amén. Ningún diagnóstico o desacuerdo detiene la gracia de Dios. Zacarías 4:6, vamos. La mayoría conoce esta escritura del versículo 6 donde dice, no será por fuerza, ni por ningún poder, sino por mí. Espíritu, dice el Señor. Lo citamos siempre, ¿no? Pastor, no es por fuerza ni poder, es por el Espíritu. Ahora leamos lo que sigue. Así dice. ¿Quién eres tú, oh gran monte? ¿Cuál es tu monte? Eso pregunto, no lo digas en voz alta. ¿Cuál es tu gran monte? Te convertirás en llanura, ese monte será reducido. Lo que se levanta contra ti, Jesús lo dijo, si tuvieras un poco de fe, podrías decirle a ese monte, quítate y échate al mar. Amén. Tu fe es solo estar de acuerdo con la gracia de Dios. ¿Alguien me escucha? Algunos están como wow, por encima de su cabeza. Es simplemente estar de acuerdo. En vez de coincidir con toda la preocupación, estrés y conflicto, estar de acuerdo con la gracia de Dios en tu vida. Él dice, el monte será llanura y Él traerá la primera piedra entre gritos de gracia. Esta imagen representa lo que Él está construyendo y completando. Esa es la imagen. Él está poniendo la piedra principal, la última pieza en su lugar en tu vida. Sí, estás incompleto. Sí, estás sin terminar y estás en proceso. El Espíritu Santo te está construyendo y Él está y dice, hay este momento donde Él pone esta piedra en su lugar. ¿Y qué dice Él? Él grita, gracia, gracia, gracia. Puedo decirles, algunos de ustedes necesitan empezar a mirar a su monte y decir, gracia. Necesitas empezar a mirar tu problema y decirlo, mira, intentas resolverlo, intentas solucionar tu problema. Estás tratando de arreglarlo a tu manera, a veces tratando de ignorarlo. La realidad de lo que necesitas hacer es hablar gracias a eso. Dios, hablo gracias a este matrimonio roto. Hablo gracias al hijo pródigo. Hablo gracias a mi dolencia física. Es la gracia de Dios. Es la buena voluntad de Dios trabajando naturalmente en mí. Gritamos gracia. Mi oración esta semana. Que en lugar de preocuparte, grites gracia. Que en lugar de estresarte, grites gracia. Cuando abras tu registro del banco. Gracia. 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 Vamos, dilo conmigo. Gracia. Necesitas aprender a ser alguien que abraza la gracia de Dios. Escucha, en vez de golpear a ese hijo pródigo y a esa hija, necesitas estar en alegría. Gracia. Gracia a todo. Gracia. Te lo digo. Lo que debemos ver y muy rápido es su gracia. El problema con algunos al oír esa palabra piensan en lo que llaman gracia gracienta. ¿Sabes lo que es la gracia gracienta? ¿Sabes lo que es la gracia gracienta? ¿Quieres saber? Pues te digo, la gracia gracienta es una gracia que dice, bueno, por la gracia de Dios puedo hacer lo que quiera. No entiendes la gracia. No entiendes la buena voluntad de Dios en tu vida si crees así. Te lo perdiste, amigo.
Algunas iglesias se desvían diciendo, puedes hacer lo que quieras. Mira lo que dice de Bernabé, versículo 23. Volvemos a Hechos. Cuando vio la gracia de Dios, por la gracia de Dios, los exhortó a permanecer fieles. Lo primero que vemos es esto, escucha. Si hoy no entiendes nada más, quédate con esto. Busca la gracia de Dios. Mira, deja de buscar los problemas. Sé que podría ser negativo por naturaleza, pero busca la gracia de Dios. Busca un regalo. Sabes, una de las cosas que practicamos y hacemos mi esposa y yo, siempre que estamos en una situación difícil y todo parece ir mal, aquí está el problema. Empezarás con ciclos de fatalidad como el mundo se acabó, será horrible, y así continúas. Dana y yo aprendimos a parar y decir, ¿cuál es el regalo? ¿Cuál es la gracia? Sí, choqué el auto, pero estoy vivo. Vamos, lo material se reemplaza. Amén. No choqué mi auto. Es solo una ilustración, no es real. ¿Me sigues en lo que estoy diciendo? Es empezar a buscar la dádiva de Dios. ¿Cuál es su regalo en esto? Algunos tendré que buscar mucho. Pastor, bueno, sigue buscando, abre tus ojos. Bernabé lo vio, tú puedes. La gracia es como el viento. No puedes verlo, pero sientes su acción. Y lo que te estoy pidiendo que hagas es dar un paso atrás y ver la acción de Dios en tu vida. Iglesia amada, te despertaste. Hay gente que no lo hizo. Saliste de la cama esta mañana y cualquiera que sea la condición de tu cuerpo físico, fuiste lo suficientemente capaz de llegar aquí, de estar en la casa del Señor. Hay una gracia de Dios que la oscuridad no puede extinguir en tu vida, pero tienes que verla. Tienes que reconocer la acción de Dios en tu circunstancia. Hay mucha gente que tomarán crédito por lo que Dios hace en su vida. Y es porque no entienden. ¿Entiendes esto? No tengo mucho tiempo, pero te daré un pensamiento para profundizar. Y es que, déjame decírtelo así, hay algunos aquí diciendo, pastor, eso es genial, lo entiendo, pero estoy bien. No necesito a Dios para eso. Tengo mucho dinero, tengo un gran trabajo, mi matrimonio es genial, lo que sea. Hay algunas personas que se vuelven autosuficientes. Y así es como creen. Por eso la gente piensa que el cristianismo es una especie de sistema de creencias de apoyo. Piensan que solo te estamos sosteniendo. Y eso no es cierto, porque yo diría que incluso en tu éxito, Dios es el que te sostiene. Aquí está la razón por la que digo esto. Existe lo que se llama una gracia común para el humano. Mira esto. Gracia común no es gracia salvadora. La gracia común, recuerda, ¿qué es la gracia? Es la manifestación de la buena voluntad de Dios hacia el género humano. Si alguien descubre la cura para el cáncer, corremos rápido a darle a alguien un premio Nobel de la Paz sin darle a Dios crédito alguno. ¿Cierto? Dicen que ellos lo hicieron. ¿De dónde sacaron la sabiduría y la capacidad para hacerlo? Gracia común. Así que por eso puedo mirar cualquier cosa buena que suceda en el planeta y decir gracia común. Aunque no crean en el Señor, sigue siendo gracia. Es la acción de Dios trabajando. No reconocen a Dios. Y algunos en la iglesia somos culpables de no reconocer a Dios en todo. Escucha, si el negocio que tienes es exitoso, no eres tú. Y no hablo de si eres creyente, digo que es la gracia común de Dios cuyo favor inmerecido está sobre ti. Pero escucha, debe ser administrada. Ahora, aquí es donde la gracia común falla, porque la gracia común no es la gracia que salva. Entonces, todo lo que construyes bajo la gracia común llegará a su fin en esta tierra cuando tú termines. Puedes ganar 1,000 millones y al morir tus hijos los gastarán en bobadas. Amén. Y así entendemos que es solo algo temporal, pero la gracia eterna, la gracia salvadora toma esa gracia común y lleva todo ese bien, si se administra bien, directo a la eternidad. ¿Qué quiero decir? ¿Serás rico en el cielo? Todos seremos ricos en el cielo. Lo que digo es que Jesús dice, estoy guardando recompensas por lo que hiciste con lo que te di. La gracia que te otorgué, ¿qué hiciste con ella? Algunos tienen dones y habilidades. Algunos tienen talentos únicos que Dios dice, yo te los di. No los inventaste tú solo. Te di gracia, incluso antes de que sirvieras al Señor. La gracia común de Dios te dio esto. Ahora tienes una decisión que tomar
continúo viviendo en este no reconocer a Dios, sin ver la gracia de Dios y en cambio vivir para mí mismo y saber que solo será temporal, o abrazo esta gracia de salvación, gracia salvadora, gracia eterna que dice que la gracia común será usada, que los dones de ella serán usados hasta bien entrada la eternidad, porque la gente será afectada por la causa de Cristo debido a mis dones. ¿Amén? Bien. Verás, creo que la táctica del enemigo es hacerte más consciente o hacer que ignores a Dios, que mires tus desafíos y tus problemas en lugar de ver la gracia de Dios en tu vida. Dice que sean fieles. Tito capítulo 2, quiero que lo leas. ¿Qué es permanecer fiel? Esto te ayudará a ver la gracia de forma distinta. Tito 2, 11 dice, en verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación. Así que la gracia trae salvación. Muchas personas serán salvas hoy. ¿Cómo lo sabes, pastor? Porque el Señor lo dijo. Él dice, voy a mostrar mi gracia. Y escucha, no será porque el pastor ha vuelto. No será porque está emocionado y sudando. Dios quiere mostrarte su gracia. Algunos de ustedes deben prepararse ahora, porque van a hacer la transición de la gracia común a la gracia salvadora de Dios hoy. Vas a salir de este lugar con una relación, y el obrar del Espíritu de Dios en tu vida va a pasar a un nivel completamente nuevo, porque ahora te alinearás en un acuerdo con Él. Amén. Voy a continuar y dice que la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todas las personas y nos enseña a rechazar la impiedad. La gracia te entrena para renunciar a la impiedad. Si estás viviendo en esta gracia barata, Dios solo guiña un ojo, no le importa. No entiendes la gracia. Porque la gracia te enseña a rechazar y renunciar a la impiedad en tu vida. Pero ahí no se queda esto. Y a las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con dominio propio, justicia y devoción. Vivir vidas piadosas. Si crees que te estás saliendo con la tuya, escucha. Al hacer algo indebido, la gracia de Dios terminará confrontándote. A veces parece las consecuencias de tus actos. A veces parece la convicción del Espíritu Santo, pero es la actividad del Espíritu Santo, la acción de Dios en tu vida que te está atrayendo hacia Él, para acercarte más a Él, no para alejarte. Número 2, dice, primero, la gracia debe ser cuidada. Número 2, la gracia aporta un propósito firme. Dice, hacerse el propósito de permanecer firmes. ¿Qué significa propósito? Es la palabra prótesis. Prótesis, si fuiste a la escuela, entiendes que una tesis es un plan. Esta es mi declaración de proyecto y plan de lo que estoy a punto de escribir. Prótesis. Mira esto, significa antes. Así que lo que él está diciendo es esto: mantente fiel a la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios, que fue para ti antes de que fueras tú para Dios, pero tiene un plan, tiene un propósito para tu vida. Y la gracia de Dios traerá, me encanta esto porque en la versión ESV dice la firmeza. La palabra firmeza significa cardio, es corazón, todo tu corazón, el locus, la voluntad, la mente, las emociones. Él dice, quiero que todo esto esté enfocado en el plan de Dios, la gracia de Dios. ¿Ves lo que dijo? Él dijo, quiero que estés tan enfocado que esto que Dios está haciendo es tan poderoso, tan único. Es la gracia de Dios, la veo. Necesitas permanecer fiel a ella y necesitas permitirle que traiga su propósito, no tu propósito. Verás, cuando hay un desafío, hay gracia. Cuando existe la persecución, Él dice que hay gracia. Cuando hay un diagnóstico, hay gracia. Cuando no hay dinero, hay gracia. Cuando hay mucho dinero, hay gracia. ¿Me están oyendo todos? Existe una gracia que trae consigo el propósito sobrenatural de Dios, porque la gracia, presten atención, es un multiplicador y un expansor. Por eso necesitas gracia, ya que sin la gracia nunca podrás hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. No podríamos salvarnos sin la gracia. Entiendan, es la raíz de quienes somos. Escuchen a Pablo. Si leen esto fuera de contexto, pensarán que Pablo se pone un poco irritable. Se pone intenso con los apóstoles. Miren esto, porque a veces lo leo y pienso que me gusta Pablo. Me gusta. A veces dice cosas que otros piensan. Amén. Y lo dice inspirado por el Espíritu Santo.
Escuchen esto. Primera de Corintios 15:10 dice, sin embargo, lo que soy ahora, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí. Otra versión dice que la gracia de Dios está sobre mí. Lo que soy es por su gracia. ¿Me siguen? Habrá gente que nos critica sin saber que critican la gracia de Dios. Amén. Lo que soy es puramente debido al favor de Dios, la gracia de Dios, y no es sin resultados. Quiero que observen esto. Pablo comprendía algo. Si se me ha dado gracia, otra traducción dice que es en vano. ¿Entienden que podrían tener la gracia de Dios y que sea en vano? Lo diré de otra forma. Pueden tener la gracia de Dios sin resultados. Muchos acostumbran quejarse de la iglesia actual y tenemos nuestros defectos. Es cierto. Pero les diré qué es. ¿Quieren saber por qué la iglesia cae? Les diré qué es. Es la gracia de Dios en vano, sin dar frutos. A las personas se les ha dado la manifestación de la bondad y la amabilidad de Dios. Y no hay resultados. No es administrada. No se usa. No es vista. No es reconocida. ¿Me oyen? Lo entiendo. Es fuerte. Es bueno. Es para despertar. Porque Dios dio gracia para resultados. La gracia no es un trofeo. No se gana una insignia por ser cristianos. Dios dice, les di gracia, porque deseo ver resultados en tu vida. Deseo ver la impiedad fuera de tu vida. Quiero ver tus resultados. Miren, todos dirían que quieren ser eficaces. El problema es que no quieren seguir el camino de Dios para hacerlo. Quieren hacerlo a su forma. Desean ignorar la gracia de Dios y hacerlo con sus propias fuerzas, su mente, su capacidad y su poder, porque quieren control, porque quieren ser Dios. Pero cuando llegamos a este lugar de reconocer la gracia y me paro aquí como su pastor y digo, no hay nada más que la gracia de Dios que me ha puesto aquí. Nada. No me lo gané, no lo merezco, no soy tan listo, no soy tan bueno. Y sé que algunos dicen, oh pastor, usted es genial. No, es la gracia de Dios la que es genial. ¿No entienden? Yo sí. Es la gracia de Dios. No sean malos conmigo, ¿bien? Pueden ser amables, es por la gracia de Dios. Es gracia, ¿me oyen todos? Es la gracia de Dios muy cuidada. Escuchen a Pablo. Él dice que todo lo que soy ahora es por la gracia y el favor de Dios derramado. Y aún así no es sin resultados. Observen esto, porque he trabajado más duro que cualquier otro apóstol. ¿No creen que eso causó problemas en la reunión de apóstoles? Debemos lidiar con Pablo. Nos supera a todos, ¿no? Dice, he trabajado duro en ustedes. Dijo cosas como, oro en lenguas más que todos, y eso ofende. No me gusta eso. ¿Saben qué dice? Que son los resultados de la gracia de Dios en mi vida. Él reconoce plenamente lo que es. Escuchen, presten atención. Cada vez que Pablo escribe en las Escrituras, observen cómo empieza. Pablo, apóstol de Jesucristo por la gracia de Dios. Pablo, un apóstol por la gracia. Él se refiere constantemente a la gracia de Dios en su vida porque entiende que no es él. Debemos menguar, Dios debe crecer, pero es la gracia de Dios la que ha sido derramada en mi vida. Es la gracia de Dios la que trae el propósito de Dios a mi vida en el cual me rindo. Dice, aquí está la cosa, y no sin resultados, pues he trabajado duro. Pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. ¿Lo ven? Él dice, me estoy aplicando a la gracia de Dios. Mi pregunta para ustedes hoy, Iglesia Zion City, ¿se están aplicando? Escúchenme, todos. ¿Se están aplicando a la gracia de Dios que les ha sido otorgada? Bueno, necesito más gracia. Hermoso, porque cuando somos buenos administradores de lo que Él nos ha entregado, Él promete expandir eso y darnos más gracia. Amén. Él dice, yo les daré gracia. Escuchen, Él dice esto, escuchen, en Hebreos 4:16, dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y encontrar la gracia que nos ayude oportunamente. Dios te ha prometido su gracia. Si ustedes se acercan a Él, si lo reconocen, si ven la gracia disponible, Santiago 4 dice, pero Él nos da más gracia.
Dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Les digo, no hay que ir muy lejos en la Biblia para tropezar con la gracia. Todo el tiempo. Creo que la gracia estaba en el Antiguo Testamento igual que en el Nuevo. Existía una ley ceremonial distinta para el pueblo judío, pero fue la gracia de Dios la que se manifestó. Escuchen, no pueden salvarse ni llenarse sino por la gracia de Dios. No depende de nuestra propia capacidad, sino de su gracia divina. Cierro con esto. Si crees hoy, mi desafío es este. Esta semana, ¿verás la gracia de Dios? No solo verla, ¿la reconocerás? Señor, gracias por tu gracia. Gracias por tu gracia. Mi esposa y yo pasamos nuestro sabático juntos. Juntos. Sí, siempre juntos. Alguien dijo, me alegra oír eso. El 98% fue ella y yo. Si quieres descubrir si se caen bien, si van a lograrlo, pasen meses juntos sin distracciones. Amén. La buena noticia es que nos gustamos mucho. Hubo veces que me dijo que buscara algo que hacer durante la siguiente hora. Y volveré a quererte. Véanlo. Vean la gracia de Dios. Ven el problema muy rápido. Somos rápidos para ver la circunstancia, la persecución. Somos tan rápidos, lo sé porque yo también lo soy. ¿Cómo? Oh Dios, pero su gracia es suficiente. Señor, eres tú, estás en esto. Señor, tu acción sobrenatural está obrando en mi dirección. No me pediste hacerlo por mi cuenta, me esforzaré en ello. Veré resultados en esto, permitiré que me moldees. Tu gracia me moldeará. Iglesia, véanlo, reconozcan la gracia de Dios en sus vidas y no permitan que sea en vano. Pienso que el mayor reto en la iglesia es que tienen la gracia necesaria, pero no la usan. Y tienen 100 razones para no hacerlo. 100 razones por las que no sirven, no dan, no comparten su testimonio. Siempre sus razones, todas las razones, y les digo, son solo razones. Cuando vean la gracia de Dios ahí para ustedes en ese momento, Él los equipará, los capacitará, los multiplicará, los expandirá con su gracia. Dejen que la gracia cumpla su fin esta semana. También hablo a quienes no conocen a Jesucristo aquí. La tentación para muchos hoy es pensar que viven su vida haciendo lo suyo. Amigo, sin saberlo, eres receptor de la gracia común de Dios. Despertaste hoy, respirando. Viniste a la iglesia, no sé por qué. Nos ves en línea, ¿lo encontraste? ¿Alguien te invitó? ¿Puedo decirte que esa invitación es gracia? Es la acción de Dios hacia ti, trabajando para ti. Podemos ignorarlo. Y piensas, bueno, simplemente, no sé, no me gusta. Y no tienes que gustarte, pero hombre, vas a amar la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios es lo que te forma y lo que te hace sentir realizado y te da propósito en tu vida. La gracia de Dios es el hecho de que Jesús es gracia. Él vino y te dio lo que no merecías al morir en la cruz, pagando por tus pecados para que tú no tengas que hacerlo. Eso es gracia, amigo mío. Es la gracia de Dios la que te despierta cada mañana, la gracia de Dios que te ayuda a funcionar, aunque sea duro, es por la gracia de Dios. Verán, a veces creo que nos encontramos en este lugar donde simplemente ignoramos la gracia y pensamos que voy a vivir. Y solo les diré, nunca se pretendió que hicieran esto solos. Dijo que me daría el Espíritu Santo, otros creyentes y su gracia. Pensaba en esto, hemos cantado una canción por años. Un viejo himno del siglo XVIII llamado Sublime Gracia. ¿Recuerdan esa canción?
Algunos dicen que les gusta la nueva canción sobre Victoria. Bueno, no es una canción nueva. Ya la cantamos. Existe esa vieja canción, Sublime Gracia. Todos la conocen porque la cantamos, pero ¿han reflexionado en su letra? Sublime Gracia. Qué dulce sonido. Salvó a un pecador como yo. Estuve perdido, pero hallado fui. Estaba ciego, pero ahora veo. Es más poderosa cuando conoces los orígenes. Un hombre llamado Newton. En el 1700, John Newton era un joven que había abandonado su puesto en la Marina británica como desertor. Lo capturaron, lo regresaron y forzaron a trabajar en un barco negrero transatlántico. Trabajó en este barco porque estaba siendo obligado impíamente. Con el tiempo se volvió capitán del barco durante los años siguientes para convertirse en el capitán de un barco negrero transatlántico donde la gente era asesinada, robada y tomada. ¿Pueden imaginarlo? No hay lugar más malvado. Y hubo un instante en su vida, unos 15 años más o menos, en toda esta historia donde él tiene ese momento catastrófico en que su barco se hunde y sufre una crisis de fe. Y comenzó lo que él dice, comenzó el proceso de conversión. Dios lo despertó a su gracia, ni siquiera debería estar vivo. Dios tomaría a alguien tan malo. Tiene sentido al decir, una vez estuve tan perdido, era miserable, pero ahora hallado, ahora veo. Con el tiempo, dejó la marina y comenzó a estudiar para el ministerio. Fue ordenado como pastor en la iglesia de Inglaterra. Y aquí escribió esta canción que cantamos hasta el día de hoy. En 1788 se unió a William Wilberforce para denunciar el mal de la esclavitud en el Parlamento británico y en Inglaterra. Y se volvió un completo abolicionista por toda su vida. ¿Saben qué dice esto? No importa cuán lejos estés de Dios. Gracia. Verán, el problema es que el enemigo tiene a la mayoría pensando que Dios está enojado, Dios está furioso, Dios se aleja, Dios no está interesado. Gracias a esa montaña de incredulidad. Gracias a las excusas que presentas ante Dios hoy. Gracias a su gracia, hablo gracias a la montaña que creen que está entre ustedes y Dios, y esa montaña se convertirá en llanura. Será lanzada al fondo del mar y tendrás acceso total. Solo acércate con mucha valentía a su trono de gracia para recibir misericordia y ayuda cuando más lo necesites. Sí, vamos a lugares erróneos y hacemos lo incorrecto. Hoy vengo a decirte, es por su gracia la que transforma tu vida por completo. Mi consejo es que no vengas con timidez ni miedo. No te importe en absoluto lo que los demás piensen. Porque te diré la verdad, el 90% no te piensa. Y los que no están pensando se alegran. Sobre todo si te conocen. Vamos. Amén. Quiero invitar a nuestro equipo ministerial a pasar. En cada campus, pónganse de pie.